Y recién hablaba, no es un premio, la rosa no es un premio. ¿A vos te dijeron, Marcelo, que te iban a entregar un galardón? Sí, algunos dijeron, sí. Un galardón, ¿eh? El galardón parece algo que uno se pone, ¿no? Pero es una distinción, es un reconocimiento. Esas palabras me gustan más. Distinción me encanta. Bueno, eso es. ¿Y a quién se le entrega? ¿A quién le entrega a la Biblioteca Nacional esta Cursi Rosa de Cobre Artriana? ¿A quién se la entrega? ¿Con qué sentido? Lo inventó Horacio González, como tantas cosas, esto lo inventó Horacio González, según me cuentan, en el 2013. Y han sido destinatarios de esta distinción muchos amigos queridos, pero no por ser amigos queridos, sino además por ser gente reconocida por su aporte a la cultura argentina. Lo digo todo rapidito porque suena todo con mayúscula, como diría Cortázar, ¿no? Pero es tal cual. Pero lo primero es fundamental, es la condición sine qua non. Amigos queridos, y cuando digo amigos me refiero a la comunidad, no a ninguna secta. Cuando nosotros, del grupo, porque nadie le elige en particular, sale un nombre, en general el rebote suele ser auspicioso. Muy bien. Bueno, esta vez estamos todos muy felices realmente de celebrarle este cumpleaños metafórico a Marcelo. Yo no voy a hablar como amigo de Marcelo porque sería ponerme en un lugar que no es demasiado descriptivo de la realidad. Nos hemos visto poco, salteado, no demasiado. Pero sí tenemos esa cosa de que es el rebote a través de amigos, el rebote a través de otros. Y yo voy a contar 3 rebotes. El primero, la primera vez que oí hablar de Marcelo, como escritor y como amigo, las dos cosas, era una chica de la cual no me acuerdo el nombre, pero tal vez Marcelo sí. Año 83, 84, en la editorial La Urraca, en humor, todavía no en Fierro. No, María no, María me acuerdo, todavía esos nombres me acuerdo. No, era una compañera que trabajaba en La Corrección, que me dijo, tenía en su mano la edición de Montesinos de Buitre en Invierno. Me dijo, ¿no conocés a Marcelo Cohen? No, como tantas cosas, no conocía a Marcelo Cohen. ¿Qué sabía yo? Bueno, primera declaración de amor literario, ¿no? Bueno, me contó de quién era Marcelo. Ya lo trataremos de reconstruir. A mí me tocó vivir un tiempito en Barcelona, a fines de los 80, comienzo de los 90. Un día salió, yo creo que la firmó Ignacio Echeverría, una crítica a, no sé si el fin de lo mismo o la anterior, Marcelo, 91, 92. El fin de lo mismo, anterior, no, Ignacio Echeverría no creo, pero había... No, pues no sé, pero fue 90 o 91, puede ser una dos. Después. Bueno, no importa, el dato es este. Esa crítica, una crítica, voy a hacer, póngale comillas, una crítica gallega a la literatura de Marcelo, incurría en lo que consideraban que eran defectos del texto, que proliferaban los argentinismos. Una boludez, pero insigne, hecha en el país por un crítico importante, ¿no? Pero eso no es lo notable, porque esos desencuentros suceden todo el tiempo, ¿no? Eso era ¿En qué? A ver. Pues lo que me importa es el oído absoluto. El oído absoluto era. Buah. ¿Qué fue lo que pasó la semana siguiente? Un artículo de Mario Mushnik, el editor de Marcelo, bajándolo con principios literarios claros, precisos, salió a defender a su autor como lo que era Mario, ¿no? No es frecuente, ¿eh? Un editor que leía y que amaba a sus autores y que los conocía y sabía lo que editaba. Siempre editó lo que quería Mario. Y fue muy consecuente durante muchos años. ¿Eh?
¿Y qué cosas se editó? ¿Y qué cosas se editó? Acá el amigo Federico se lo debe a Mario, La lengua absuelta, porque editó a Canetti antes del premio Nobel. Exactamente. A Chatwin. Exactamente. A Susan Sontag. Bueno, pero también a vos y también al ruso Sender, por ejemplo. Sí. Bueno, segundo caso de adhesión de alguien que no solo leía a Marcelo, lo miraba, sino que se comprometía personalmente con él. Y el otro día, viendo un ciclo que inventó Carlitos Bernatec durante la pandemia, que se refería genéricamente a las omisiones, a las postergaciones, o digamos, a ciertas lecturas que quedaban un poco como a un costado, abandonadas, o que no se les prestaba la debida atención por múltiples razones, apareció Ricardito Romero hablando de donde yo no estaba. Espectacular. El grado de compromiso de Ricardo, que además de ser buen escritor, es muy buen lector, muy buen editor, trasuntaba mucho más que una lectura, trasuntaba el encuentro con el autor que estaba detrás del texto, ¿no? Eso es lo que Marcelo despierta, la literatura de Marcelo despierta. A mí me tocó, por otro lado, sin literatura de por medio, tener amigos en común, en mi época de Barcelona y luego después, que son el gordo Carlito Zampayo, Garibaldi, ¿no? Sí. ¿No? Guillermo, el del Club de Jazz, Sí. Guille, qué sé yo, Ana Bas. Mintos. Guillermo Mintos, estaba de acordarme de Mintos. No, Guillermo de no me acuerdo Mintos, cómo se llama. Guillermo de Mintos, cumpleaños el mismo día que yo. Ana Basualdo, un montón de gente de Barcelona que ocasionalmente compartimos con Marcelo. Digamos, Marcelo era el lugar por el cual pasábamos de rebote. Pero cuando nombro a Carlitos, nombro a Gary y nombro a Carlitos Zampayo, a Gary y nombro a Guille, encuentro un lugar de encuentro, que es el jazz. Sí. Es el jazz. Carlitos Zampayo ha escrito algunos de los mejores textos que se han escrito en castellano sobre jazz, creo yo. No soy tan buen lector. Y Marcelo otro tanto, ¿no? Y pensando en eso, y leyendo cosas de Marcelo, me di cuenta qué símil podía encontrar en términos musicales con la operación de la escritura de Marcelo. ¿Cómo escribe Marcelo? ¿O cómo ha ido escribiendo? ¿Cómo ha ido consolidando? ¿Qué hace cuando escribe? Yo creo que Marcelo escribe como toca el piano Bram Meldau. Es capaz de la operación. ¿Cuál es la operación? ¿Qué hace Meldau? Es capaz de que vos no te... ¿Cómo puede tocar una cosa con una mano y otra con otra? ¿No? Se ha dicho que tiene dos cerebros, no dos manos. Bueno, eso cualquiera que... Yo soy medio burro en términos musicales, pero intuís, vos empezar a escuchar y decir, acá pasa algo. Bueno, vos que te voy a decir a vos, que sabes tanto de música. Pero Marcelo, las operaciones de Marcelo en su escritura y sobre todo en la utilización de dos ideas, como dice, la convergencia y la coexistencia en un mismo texto de dos intuiciones, de dos ideas, dos sentimientos, buscar, aunque no sepa exactamente cuál es la relación que entre ellos puede haber, pero que de ellos puedan dar idea, digamos que su presencia simultánea, alternada y cruzada puede dar idea de cómo es el fluir del pensamiento y el fluir de la historia, es Meldau. Y eso es muy difícil de hacer, pero no es una pose literaria, sino que es el resultado de una operación que se ha ido decantando a lo largo del tiempo en su escritura. Y eso lo encontré confirmado en un texto muy simple, muy directo y me atrevo a decir muy sincero, aunque no sea una categoría muy literaria, que es la introducción, unas palabras, la introducción a la antología que te publicó Página de Espuma. Perdón, es una antología rarísima. Yo no tengo ese libro. Bueno, yo sí. Que es una antología rarísima, que hiciste vos, evidentemente, Marcelo, la hiciste con un criterio en que enfatizó la diferencia, ¿no? Enfatizó la diferencia.
Y ahí le encontré, en ese texto y en algunas formulaciones, me voy a animar a tirar una afiliación. Sobre todo porque empecé a releer, y ahora la corto enseguida. Empecé a releer El país de la dama eléctrica, ¿no? ¿Y con qué me encontré? Voy a ser grosero, me encontré con Cortázar. Marcelo es una de las vías, hoy Cortázar suele ser casi mala palabra, ¿no? Hoy en día no se usa Cortázar, ¿no? Sacando en las escuelas secundarias, ¿no? Pero Marcelo es uno de los brazos más productivos pusimos el Delta, uno de los brazos más productivos y más fértiles de alguno de los tantos caminos que Cortázar abrió. Y empecé a pensar algunas cosas, tirando algunos números. Marcelo del 51, cuando Cortázar se va a Europa, Cortázar se va con el peronismo, como le muerde los talones, o siente que se los muerde, digamos. Marcelo se va con la dictadura. Cortázar vive hasta el 84, cumple 70 años, ¿no? Y se muere. En el 84 sale la novela de Marcelo. Marcelo vive 20 años en España, del 75 al 96, y realiza toda su obra, gran parte de esa primera etapa, digamos, hasta que se va a vivir literariamente al Delta los últimos 20 años. Toda esa etapa viviendo de la escritura personal y de la traducción, que es tan importante en el caso de Marcelo como la escritura misma. Los garbanzos vienen de la traducción. No solo los garbanzos, Marcelo, obviamente que no solo los garbanzos. Estamos hablando con Carlito Bernatec. Yo, por ejemplo, que no sé idiomas, bueno, leo todo más o menos de ojito y todo por traducción. Yo disfruté de Philip Larkin, por ejemplo. ¿Y quién lo tradujo? Lo tradujiste vos. Pero también encontré a Pessoa traducido por vos, no lo más. O los dos tomos del Scott Fitzgerald, que me lo volví a encontrar acá, Scott Fitzgerald. La fragilidad de Scott Fitzgerald que rescatamos bien. Bueno, Marcelo durante todo ese tiempo, como Cortázar a su vez, vivió de la traducción y de la escritura. Alguna vez, escribiendo sobre Stevenson y Conrad, me gustó suponer que cuando Stevenson se va a Samoa, se convierte en Tusitala y se muere famosamente allá, el polaco se baja del barco y empieza a escribir. O sea, hay una posta ahí, hay una posta muy, creo que es el 94, 1894, 96. Cuando uno deja, el otro agarra la posta. Con Chandler y Hammett me pasa lo mismo. El día que Hammett no sabía que había dejado de escribir es cuando empieza a escribir Chandler, que era más grande que él, de edad. No voy a hacer la posta Cortázar Marcelo, pero hay algunas cosas muy puntuales. La figura de Marcelo terminó el país de la dama eléctrica, digamos el país del rock, el rock and roll, ¿no? La guitarra de Jimi Hendrix. Marcelo terminó esa novela a los 30 años. Quiere decir que la había escrito, probablemente, él no desmentirá, después ponerle 27, cuando tenía 27, 28, 29, por ahí. Por ahí. En ese momento la terminó. Y la relación, el gesto general, aunque no estilísticamente, pero el gesto general puede llegar a hacernos suponer que hubo en algún momento de su primera juventud y de sus lecturas, como a todos nosotros nos pasó generacionalmente, hubo una lectura del Perseguidor, una lectura de Rayuela que aparece mencionada. Y la idea de el Carter del jazz del Perseguidor,
tiene algo que ver con la actualización del rockero Martín, tiene algo que ver también con su relación con la relación de Bruno la relación de Bruno con Carter, la relación de Gerardo, creo que se llama el personaje de Coso, con Martín. Tiene que ver con los dos lados, con las dos orillas, los dos lados del relato, el lado de allá y el lado de acá. Y lo notable que me parece es cómo coherentemente decantó, eso que está en Marcelo al principio, decantó hasta llegar al grado de ¿cómo podemos decir?, de economía final de su último domicilio conocido en el Delta Panorámico y en esa escritura. Esa escritura es una decantación, entre comillas, natural por exigencia misma del sistema hasta llegar a lo de ahora. Eso ya está la construcción de un nuevo idioma, de encontrar nuevas palabras, ya está probablemente, entre otros lugares, en el percio del Gíglico y Exílico de los premios. En fin, no estoy haciendo una afiliación paternal, sino recogiendo un hilo de nuestra narrativa argentina de la segunda mitad del siglo XX y comienzo de esto, que Marcelo hizo bien el viraje, ¿no?, porque es uno de los grandes escritores del nuevo milenio, que me parecía que era lindo de recoger y de pensar. Bueno, ¿qué más? Poco y nada más, solo decir que no siempre podemos acompañar a los escritores que llevan a puntos extremos sus descubrimientos. Voy a dar algún ejemplo. ¿Hasta dónde acompañamos a Girondo? ¿Lo acompañamos? ¿Llegamos hasta la más médula? No, yo suelo bajarme antes, ¿no? ¿Hasta dónde lo acompaño a León y a Lamborghini? Y no hasta el final, me bajo antes. Es decir, cuando el sistema y la tensión lleva hasta la incomunicación o llega hasta el balbuceo, uno se baja. Ya que el autor no se pudo bajar, uno tiene derecho a bajarse. Marcelo tiene la inteligencia, la capacidad, la sensibilidad y la cortesía de dejarse acompañar. Atrevérsele a meterse con un machete y las antenas abiertas en donde yo no estaba, ¿no es cierto? Es un desafío a esa selva literaria que uno asume con todos los riesgos y con todo el compromiso, ¿no? Dice, ¿hasta dónde se puede llegar en un bosque? ¿Hasta dónde se puede entrar en un bosque?, dice el acertijo. ¿Hasta dónde se puede entrar? Hasta la mitad, porque después empezás a salir, ¿no? Bueno, Marcelo no nos deja salir. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido y vamos a aplaudir al compañero, ¿eh? ¿Quién habla primero? Yo. Bueno. Yo pediría hablar primero porque quiero hacer unos agradecimientos. No, discúlpeme, pero yo pedí ahora hablar ante los compañeros porque esto de ser el centro de los comentarios es una de las cosas, y sobre todo habiendo tanta gente, es una de las pocas cosas que me ponen nervioso. Muchas cosas me ponen nervioso, pero quiero decir de este tipo, ¿no? Pero lo primero que quiero hacer, bueno, acá se ha nombrado a Cortázar, a Leónidas Lamborghini, son todos escritores que yo admiro mucho, bueno, no digamos ya Stevenson, Conrad, y bueno, y a uno le corre un escalofrío, porque, en fin, le quiero agradecer mucho la distinción a
a Juan, que representa la biblioteca, a Carlos Bernatec, dos escritores que he leído y ahora, y a Juan desde hace muchos años. Con gusto, con admiración, bueno, en fin, no voy a dorar la píldora a nadie, se los agradezco mucho y esto para mí es una satisfacción enorme, es una cosa, es un balde de agua tibia, un baldazo de agua tibia, que a uno lo despierta, pero al mismo tiempo lo reviva, no es una ducha fría de locos. Me he traído unos apuntes acá, porque como tengo fama de larguero y de digreír demasiado, voy a seguir acá el pequeño guión. Esto es una distinción a la trayectoria. Me hizo pensar esa palabra, porque una trayectoria es el recorrido de una vida, es la serie de sucesos por los que pasa una vida, un ser existente, y también es el recorrido de un proyectil balístico, o puede ser también una representación en un plano cartesiano, ¿no? Ahora bien, cuando se habla de trayectoria, más o menos damos por sentado de qué se trata, pero no es una línea recta, ¿no? Tampoco es una curva cartesiana. Eso es lo primero que pensé cuando leí esto del reconocimiento de la trayectoria. Lo otro que pensé es que trayecto rima con proyecto. Y es una palabra que yo siempre desestimé. Y entonces las dos cosas, trayectoria y proyecto, hablan de una meta. Y la verdad es que nunca tengo metas. La meta puede ser conquistar el amor de mi mujer cuando vivíamos a distancia. Son metas que no son a largo plazo, se hacen o no se hacen. La meta es terminar un libro, llegar a tiempo con una traducción, sacar los números correspondientes de la revista que hacemos, pero pensando en la trayectoria mía y el hecho de que esté asociada a un nombre, que es algo que no cambia, dicho sea de paso, muchas veces se me ocurrió que me gustaría cambiar de nombre y uno no se atreve a esas cosas, porque sí lo que quería era no ser siempre el mismo. Y esto lo intenté escribiendo. Parte de lo que hice lo describió Juan, ¿no? He tratado de cambiar las maneras de escribir, he tratado de no fijarme en el estilo, que es una marca de identidad. Y yo no creo en las identidades fijas, ni siquiera en el momento, ¿no? Uno es muchas cosas a la vez y no podría definirse por una sola de ellas, y menos por el estilo. Pavese decía que todo gran escritor es espléndidamente monótono. Y yo, que amo mucho a Pavese, durante mucho tiempo defendí eso, pero después me di cuenta que no, que había que ser un poco voluble. Pero entonces, ¿qué es lo que dura, no? ¿Quién es eso que uno llama a sí mismo, más o menos, en mi caso? Porque yo trataba de ser otro y decía, he cambiado de opinión, y después agarraba unos cuadernos de hace 20 años que escribía, de anotaciones, como tantos escritores escribimos cuadernos de notas, y me daba cuenta que hacía 20 o 30 años había puesto ahí en esas notas las mismas cosas que decía ahora en las entrevistas. O sea que no había cambiado tanto. Pero había ciertas variaciones. ¿A qué se debían esas variaciones?
a la gente que había obrado en mí y que me había hecho, que habían obrado en mí cambios decisivos en mí y en lo que hice. Gente sin la cual yo no habría sido lo que soy ahora. Voy a empezar por mencionar las del momento, las más importantes, porque sí quiero mencionar. Y voy a mencionar a varios. Primero, me voy a emocionar, me va a decir el tuerto Cohen, porque encima hoy me desperté con un ojo a la virulé, que no sé por qué. La primera es Graciela, por supuesto. Graciela cambió mi vida y mi manera de pensar y mi manera de ver el mundo radicalmente, por la cantidad de amor que es capaz de dar, por su inteligencia, por su talento, por su capacidad de estudio, por su constancia en las lecturas y en la investigación permanente, y porque es una escritora de primera. Y tenerla al lado, siendo esto que yo estoy describiendo, no era poco. Vino con una biblioteca, que era una biblioteca distinta que la mía. Lo digo en la cabeza y materialmente. Durante mucho tiempo tuvimos las dos bibliotecas separadas. Después decidimos unirla porque ya era una vergüenza. Estaba la literatura argentina de Graciela y la mía, la literatura inglesa de Graciela y la mía, etc. Después la mezclamos y quedó bien, como para jugar a la canasta quedó la baraja. Y la otra es Mariana, porque no solo venía con una biblioteca. Cuando yo la conocí, Graciela tenía una hija de 12 años y poco a poco se fue haciendo mi hija, aunque su padre es un buen padre y existe y tiene una comunicación permanente con ella, y ahora ella tiene un hermano por el otro lado. Yo la conocí con 12 años, pasamos por muchos periodos, al principio era difícil el encuentro, yo nunca había tenido hijos, y ella no era hija mía, entonces esto era difícil, pero pasó la vida, pasaron todos los momentos, porque pasan los chicos jóvenes, cuando la juventud madura, la universidad. Bueno, hoy siempre fue una persona adorable, inteligente y tremendamente comprensiva, pero hoy lo es más porque actúa, y siempre quiso actuar, y eso es algo que sigue influyendo en mí de una manera fundamental, porque no voy a contar anécdotas, pero ella está en la Secretaría de Cascos Blancos. Entonces, de lo que participa está ahí, trabaja, forma gente, voluntario, pero también participa en gestas de ayuda en situaciones catastróficas. Estuvo en las fronteras de Ucrania ayudando a salir gente. Bueno, todo esto es un enriquecimiento poderoso. Uno tiene miedo también, pero bueno, podría hablar una hora, y de muchos que voy a decir acá podría hablar una hora, pero sigo adelante. Vamos a lo de antes de que volviera acá y conociera a Graciela, y esos 20 años de Barcelona. Ahí tuve dos maestros fundamentales. Maestros en el sentido fuerte de la palabra maestro. Gente que inocula una visión del mundo, que enseña a pensar, y con los cuales, como yo creo que hay que hacer con los maestros, llega un momento en que uno se independiza y empieza a discutir. El primero fue Paco Porrúa, uno de los más sensacionales editores que hubo en castellano, que fue director de Sudamericana, editó a García Márquez, a Cortázar, y muchísimos más. Y muchos libros que en mi primera juventud me influyeron, antes de conocerlo a él, ya en Buenos Aires. Y él fue el creador y dueño de la editorial Minotauro, que creo que hay unos cuantos acá que hemos pasado por los libros de Minotauro, que fueron fundamentales para abrirnos la perspectiva
de las afueras, las supuestas afueras de lo real. Y el otro fue Mario Mushnik, que mencionó Juan, y que él lo pintó con carácter entero. Era un tipo empecinado, fuerte, gran lector, capaz de salir a los diarios a defender un autor suyo. Pero en Barcelona había gente más cercana a mis edades, un poco más grandes, un poco más chicos. Carlos Zampayo, que también lo nombró, novelista, extraordinario guionista de cómic, autor de algunos de los mejores cómics que se junto con José Muñoz, iba a decir Juan Muñoz, con José Muñoz, y un sabio, quiero decir, un sabio del jazz. La discoteca de Carlos Zampayo fue mi educación fundamental en el jazz, porque yo iba a su casa, nos sentábamos a escuchar música, y nos sentábamos a escuchar música. Y charlábamos un rato de la música, pero yo ahí supe un montón de cosas. Después me dediqué a estudiarlo, a mí ya me gustaba el jazz, pero evidentemente no tenía el vasto conocimiento que tenía él y que puso a mi disposición, porque además era un entusiasta de muchas cosas, por ejemplo de cocinar. Un día llegué a la casa y en la cocina tenía ñoquis por todos lados, repartidos, había hecho ñoquis y tenía por todos lados. Era realmente un agasajo ir a comer a la casa de Carlos, pero además era una amistad, compartimos muchas cosas, el cine, películas, etc. Y me presentó a Juan. Otra fue Ana Basualdo, esa Ana Basualdo, que estuvo hace pocos días en Barcelona, extraordinaria escritora, extraordinaria periodista y una fanática de la lectura, y una de mis primeros lectores que me ayudaron mucho, de lectores de manuscritos. Intransigente. Esto está bien, esto no está bien. Uno podría estar de acuerdo o no, pero ella no te endulzaba el comentario. Esto aparte que hablábamos de muchísimas cosas, discrepábamos en otras, y Maxi editó un libro de Ana Basualdo, de crónicas, y les recomiendo que lo lean, y también un libro de cuentos de ella que se reeditó varias veces, Oldsmobile 1962, donde están algunos de los mejores cuentos que se hayan escrito en la cuentística argentina. Y sigo nombrando. Y también nos veíamos, a veces varios juntos, a veces de a dos, a veces de a tres. Estaba Andy Ehrenhaus, que vive todavía en Barcelona, un especialista en tener hijos. Tiene 2 o 3 años menos que yo, juega al fútbol todavía, y es un escritor de un lenguaje libérrimo y riquísimo. Y yo todavía, en la época, estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80, estaba un poco duro. Y Andy tenía una aversión profunda a la seriedad. No que no se tomara las cosas en serio, sino a escribir seriedades. Es la persona aquí lo pueden corroborar, Américo, yo creo que es la persona con el sentido de humor más fino que conocí. Tanto que a veces uno se cansaba, bueno, flaco, ahora sí, habla en serio, deja de hacer chistes y yo qué sé. Estaba entre ese grupo de Américos, estaba el aquí presente Américo Cristófalo,
que nos nutría de otras cosas, porque él estudiaba filología en Barcelona y leía otro tipo de cosas, y también tenía ciertos compañeros catalanes, y además era un lector de otras literaturas que las que leíamos nosotros, y las conversaciones eran humorísticas de esta gente y al mismo tiempo muy productivas. Todos nos cambiábamos mutuamente. Estaba Nora Catelli, una gran crítica literaria, que durante mucho tiempo vivió en la misma cuadra que yo. También Enhaus vivía en la misma cuadra. Y hablábamos mucho porque ella sabía teoría, su marido Beniski era un psicoanalista importante, y yo me lo encontraba en la calle y siempre conversábamos, y ahí aprendí muchas cosas. Y estaba María Alcobre, una gran dibujante de historietas y dibujante que me introdujo en el mundo del reciclaje cuando todavía nadie hablaba de eso. Y también en la capacidad del silencio, porque uno podía tener conversaciones con María Alcobre y estar conversando y de repente se hacían silencios y uno aprendía a no estar incómodo porque se habían hecho 5 minutos de silencio. Pero además un sentimiento del dibujo y de la realización del diseño, ¿no? Y había algunos, no todos éramos argentinos. Un gran amigo mío fue, y es todavía, aunque ahora ya cada muerte de obispo hablo con él por teléfono, fue el escritor catalán Quim Monzó. Quim fue el primer escritor posmoderno que yo conocí. El tipo que dijo, se terminaron las vanguardias, ahora hay que rehacer, imitar, etcétera, pero se inventó un género nuevo de cuentos de la vida cotidiana con un componente surreal, porque él amaba que no. Y las lecturas pero por ejemplo, cuando hablamos de literatura argentina, él era un enloquecido de Puig. Y es catalanista. No de estos rompedores, pero muy catalanista. Él decía que él iba a ir a Madrid cuando tuviera que ir con pasaporte. Entonces me hablaba en catalán, hicimos viajes juntos y me dijo, bueno, yo te hablo en catalán, tú me hablas en lunfardo, porque yo quiero aprender los lenguajes laterales de cada lengua principal. Y eso hicimos. Y lo traduje después, sus libros de cuentos. Entonces aprendí catalán. Podía hablar catalán, creo que todavía puedo hablar. Y estaba, perdonen que a todos les digo gran, pero es lo que creo realmente, un extraordinario escritor español que durante muchos años dejó de escribir porque era un nietzscheano y no se perdonó a sí mismo que ya no le gustaba lo que estaba haciendo, y se creyó y dijo, yo estoy buscando demasiado figurar y eso no me gusta, y abandonó la literatura, y como tenía una biblioteca, creo que hasta ese momento de mi vida la mayor biblioteca que conocí, dijo y tenía muchos libros de arte, se puso a estudiar la carrera de arte y hoy es profesor de historia del arte en la Universidad de Barcelona. Y ahora me enteré hace poco que volvió a sacar novelas. Una de las primeras novelas de él, que se llamaba Asesinos en la Ciudad Ideal, me enseñó qué se podía hacer en la literatura
contemporánea con Dickens y con los folletines del siglo XIX. No quería dejar de nombrar a toda esta gente, pero después, gracias a Graciela, volví y acá apareció otra gente. Apareció Guillermo Saavedra, con el cual empecé a leer la poesía de otra manera, porque tenía otra mirada y tiene además un talento extraordinario para la métrica, cosas que es muy poco frecuente en la poesía argentina de hoy y para todo tipo de invenciones, y además es un crítico muy fino, que me hizo el favor de escribir el prólogo a un volumen de cuentos reunidos, míos, fantástico. Conocí a Damián Ríos, un poeta que aprecio muchísimo y con el cual yo nunca había trabajado adentro de una editorial, había sido lector y colaborador de editoriales, pero Damián me dijo, venía a trabajar acá, y durante un par de años en Interzona, de la cual era el director, compartimos 2 días por semana hablando de literatura, de poesía, etc. Y de su vida, porque él venía de Entre Ríos. Pasado el tiempo conocí a otro que está acá, que me alegro, que es Sebastián Martínez Daniel, que me propuso editar en Entropía. Pero eso se convirtió en una conversación porque Sebastián es un novelista muy capo, muy curioso, muy particular, y entonces poder hablar mutuamente de los libros para mí fue un gran placer. Y dentro de todo esto, paralelamente o como culminación de todo esto, desde hace más de 10 años, llegué a ser miembro de una extraordinaria fraternidad, que es la fraternidad de compañeros de la revista Otra Parte. Esto es una de las mayores satisfacciones, realmente es una de las mayores satisfacciones que he tenido en la vida. 20 años, bueno, sí. Como decía César, últimamente lo cito mucho, como decía César Fernández Moreno en un poema que no recuerdo entero, en un verso decía, últimamente ha pasado mucho tiempo. Y bueno, en fin, eso... Patricio Lehnart, Germán Conde, Ariana Hennig, Eduardo Rey, Silvina Cucci, y otros que se fueron incorporando después al semanal, como Raúl Andrés Cuello, nombra a los que están presentes. El hecho de trabajar conjuntamente, está Marcelo Pitrola también, el hecho de trabajar conjuntamente con todos ellos, que saben, todos saben de bastantes cosas, pero además, como Darío Steinberg, como Diego Peller, tienen fuertes saberes particulares, como era en una época que estaba Rodolfito. Entonces, el intercambio de saberes que se daba durante las reuniones de la revista cuando la sacamos en papel durante 10 años y ahora a veces en reuniones esporádicas y a través de los mensajes, de conversaciones telefónicas, es extraordinariamente enriquecedor. Uno va intercambiando bueno, eso, conocimientos sobre cosas a las que no se hubiera acercado porque no puede leer de todo, por más que uno sea picotee por todos lados.
esto desembocó en que si yo tengo que definir qué ha sido mi trayectoria, ha sido un aprendizaje constante. Eso, me doy cuenta que me he tomado la vida, o he concluido que me tomo la vida como un aprendizaje sin fin. Se terminará, por supuesto, pero un aprendizaje constante. Y a todos los que nombré, la verdad no puedo hacer otra cosa que agradecerles mucho. Pero todavía tengo que decir una cosa más y perdónenme. Cuando sucedió esto y me dijeron La Rosa de Cobre, por supuesto que agarré los volúmenes de Arlt. Entonces usé el Kindle para seleccionar todos los pasajes en donde se menciona La Rosa de Cobre. Hay uno especialmente llamativo, que él está con estos dos hermanos, uno de ellos es Cecioso, que aprendieron a hacer bien el proceso de galvanización, del cual les habló Rosain, y le muestran una rosa, y Rosain no siente pena en ese momento, porque todas las situaciones a él le provocan dolor, pena, vergüenza, pero en ese momento se queda deleitado por la belleza de la rosa. Se me ocurrió que también la literatura tiene algo de galvanización. Es decir, no siempre uno, sobre todo escritores como es mi caso, escribimos sobre supuestas irrealidades, pero la realidad es la base. Y tanto, quiero decir, puede ser una experiencia, puede ser una anécdota, puede ser una visión, es solo la base, decía Wallace Stevens, pero es la base. Y uno congela eso que ha tomado de lo real, o lo galvaniza, lo convierte en un hecho material, que son los signos en una página. En fin, es una parábola, una alegoría, a lo mejor no tiene nada de cierto, pero se los cuento porque es lo que me pasó por la cabeza. Y por supuesto releí el prólogo a Los Lanzallamas, donde él dice la famosa frase de que, bueno, varias famosas frases. Una es que en una redacción y con una vida cansada y con el ruido que hay alrededor y teniendo que trabajar todos los días para escribir una columna, no se pueden escribir grandes tapices a los Flaubert, que eso, para el estilo, dice él, hay que dedicarse, hay que tener tiempo, hay que tener tranquilidad, y los únicos que tienen tranquilidad son los ricos. Y esos no hacen libros buenos. Acá estamos para escribir libros que tengan la precisión y la potencia de un cross a la mandíbula. La verdad, me quedé pensando, es bueno releer, porque uno siempre confiaba en estas frases de Arlt, las he repetido, etc. Y yo quiero las dos cosas. Yo quiero Flaubert, no, por supuesto que queda muy lejos y muy arriba, pero me puedo inspirar en escritores como Flaubert y otros aún más exquisitos. No hay demasiados más exquisitos. Y también quiero que tenga esa potencia. Quizás no, porque me parece demasiado duro, como me parece duro lo de Cortázar, que un cuento tiene que ganar por nocaut. No, yo creo que hay que ser un poco gentil, no mortificar al lector, pero sí soy muy admirador de Kafka, y él decía, solo sirven los libros que te traspasan como un bloque de hielo. Y no era menos violento que el cross a la mandíbula eso.
me quedé pensando, no les puedo decir nada, me quedé pensando en estas cosas. Pero el prólogo de Al termina diciendo, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Toda esta gente que nombré, para llegar hasta la fraternidad de la revista Otra Parte, trabaja. No con prepotencia, pero tampoco con mucha confianza en el futuro. Que el futuro vaya a ser de ellos, que el futuro vaya a ser nuestro. El futuro ha cambiado, la idea de futuro ha cambiado muchísimo desde que Alte escribió eso, en 1931, ese prólogo. Está muy nublado. La Tierra no tiene un futuro muy claro, más bien tiene un futuro bastante malo. Nuestra vida interior tiene un futuro bastante malo, por todo lo que describe Graciela en su último libro, sobre cómo nos penetra y llega a dominar tantas vidas el mundo virtual, y hasta nos saca dinero. Pero hay algo que sí existe. Como en esa película de Tarkovsky, creo que es Nostalgia, que un tipo cree que solo puede irse cuando atraviesa una pileta, una piscina de unos 20 metros, con una vela encendida sin que la vela se le apague. La vela se le apaga, a mitad de camino el tipo vuelve a empezar. Toda esta gente que yo mencioné trabaja para mantener la llama. Y me parece que eso es lo que podemos hacer. Bueno, listo, ya está. Bueno, voy a ser breve, un poco porque Juan dijo casi muchas de las cosas que iba a decir. En principio uno tiene la relación de amistad que es con los libros. O sea, en principio fui lector hace 30 años. Perdón, una interrupción. Por supuesto que no mencioné a ellos dos, que me olvidé porque estaban acá al lado, pero ya se imaginan, ¿no? Bueno. Caminando por Corrientes, creo que en Gandhi estaba El fin de lo mismo. Y me acuerdo que lo leí en una noche. Dije, ¿qué es esto? O sea, fue un libro que me sacudió muchísimo. 1992. Y lo conocí a Marcelo en un cumpleaños en la casa Andrés Di Tella. A ver, ¿en 94 puede ser? ¿95? No. ¿96? No, mucho después yo ya había vuelto. No. Después del 96. ¿96 o 97? Bueno, tengo mejor memoria. 94. Vos habías venido y también venías algunas veces al bar que estaba en página 2, en Perú y Chacabuco. Eso sí. En página 30, que nos veíamos ahí. Y a partir de ahí empezamos a tener una relación que después devino amistad. Digamos, afortunado he sido y soy. Tomando el tema de la rosa de cobre, ¿no? Que finalmente esta galvanización es una suerte de síntesis imposible entre dos naturalezas, ¿no? La real y la tecnológica, salvo que uno piensa en una realidad análoga, que es la literatura. Y ahí es donde Marcelo propone un mundo en el cual naturaleza e invención se van coagulando en una suerte de compás entrópico. Y utilizo la palabra compás para una medida organizada de tiempo, porque nos lleva a algo que es lo que quería hablar y que, en cierto sentido, Juan anticipó. Dije tecnología, debería añadir lengua y música especialmente. Y creo que de lo segundo puedo decir algo más coherente. Porque la música contamina la literatura de Marcelo. De hecho, ya en El oído absoluto, ¿es el primer libro, El oído absoluto? ¿Libro mío? Sí. No. El instrumento... Ese sí. Ese, bueno. Pero digo, pero en El oído ya hay una aspiración o una voluntad de discutir el estatuto de lo real a partir de la música. Pero Juan nombró a Cortázar. Yo veo una línea de tiempo en la relación de música y literatura, digamos, arbitraria, si se quiere, que empieza con Santa Cecilia de Kleist, donde
una suerte de personajes se vuelven locos a partir de la escucha de determinada música. Es una novela de comienzo del siglo XIX, podemos pensar en E.T. Hoffmann también, pero después en Proust y en Mann, ¿no? En El Busca del Tiempo Perdido, en Doctor Faustus de Mann, donde Mann, a partir de un alter ego, de Schoenberg, Adrian Leverkühn, vía Adorno, construye, digamos, un universo musical, pero muy emparatado, analógicamente a cuestiones del modernismo que se discutían en ese momento. En Cortázar aparece la melomanía, ya sea en Rayuela como en el libro Manuel, que casi empiezan de la misma manera, se habla de discos. Puede cambiar el escenario, puede cambiar la contingencia, pero se habla de discos. Y El Perseguidor es una suerte de doble también de Charlie Parker. Y acá Marcelo hace para mí la diferencia que en un aspecto, más allá de la poética, más allá de los registros históricos, más allá de las metodologías, lo va a conectar con Proust, que es la música imaginaria. O sea, sabemos en Proust, en la búsqueda del tiempo perdido, que hay una música, un compositor imaginario, Van Tuyl, que escribe el septeto y la sonata, ¿no? Está la famosa frasecita que recuerda el personaje, y hay densas descripciones de música que podrían emparentarse con Franck, pero que no vienen al caso. Voy a decir, en fin, como dice Marcelo. Y Edward Said dice, la música desempeña tal vez el papel individual, moldeador y formativo más importante que cualquier otra de las artes en la novela de Proust. Y yo creo que hay algo que también es constitutivo de la literatura de Marcelo, ¿sí? Pero es esencialmente la creación de músicas imaginarias, porque en las primeras novelas aparecen nombres propios, que es algo también común en la literatura argentina. Bueno, yo qué sé, por ejemplo, Rodrigo Fresán, ¿no? Es una suerte de gran hemeroteca, pero no hay música imaginaria. Marcelo compone. Y yo creo que esto es una peculiaridad, que también lo diferencia de Proust, y yo no quería hacer de ninguna manera una equivalencia, porque cada vez que suena la música de Van Tuyl a la Recherche, es siempre en un entorno burgués. Es una sala, es una velada, es una casa, es el piano de una dueña, es una pianola. Las músicas de Marcelo, y son de Marcelo también en un sentido, son intragenéricas y son parte de mundos completamente desgajados de las máquinas realistas. Son las músicas de esos mundos, pero hechas por sus habitantes. Siempre me impresionó que, si bien esa composición entra de manera lateral, está. Digamos, es algo que está en el instrumento más caro de la tierra, está en Olvidables Veladas, ¿no? Con el tango imaginario también, está en Donde yo no estaba, con la música experimental, está con la creación de instrumentos. Hay una organología que lo que busca también es disparar una suerte de imaginación sonora en el lector, ¿no? Y insisto que esa para mí es una de las vetas más originales y con las que yo más simpatizo y espero cada vez que lo leo Marcelo. Ya, aunque suene un gongo, aquel golpe percusivo, aquellos armónicos que irradia ese accionar, está siempre mediado por una forma de originalidad añadida a su literatura. Y ya sabemos que la música es un modelo perfecto del funcionamiento de la memoria, no solo porque sucede en el tiempo, sino por los modos de escuchar nuestras escuchas. Y Marcelo siempre escucha. Es una escucha permanente. No va a haber semana en la que no me informa de novedades que ha escuchado o que no me comenta impresiones sobre un disco o un artista. Es una máquina voraz de absorción entusiasta, que bueno, que la tiene evidentemente desde su infancia, desde su relación con la música de la infancia, pero también, de alguna manera, como él explicó, reelaborada, enriquecida a partir de su
estancia catalana y su relación con Sampaio. Pero parece, yo siento que esa pasión no está de ninguna manera escindida de su condición de narrador. Salvo, curiosamente, cuando escribe crítica musical o reseña musical. Sino que la música es, de alguna manera, su modo de escuchar, su modo de estar completamente engarzada con su experiencia en la escritura. O sea, más, por eso digo, hay una cuestión, no sé si yo hubiera pensado en Meldau, porque evidentemente entiendo por dónde vos querés ir como una imaginación desbordante y proliferante, pero hay algo que a mí todo el tiempo me parece, cómo parece el sonido en la obra de Marcelo. Ya sea como sonido organizado, ya sea como, digamos, como entorno. Porque finalmente esos nombres propios con los cuales se designan muchos personajes, que yo una vez pensé que venía de Lem, pero viene de él, yo que sé de dónde viene. Pero también está la sonoridad todo el tiempo puesta en juego ahí. Porque decirlos en voz alta ya implica una propia musicalidad que sale de la propia lectura. Bueno, yo no quiero decir mucho más nada, sino que yo me alegro mucho de esta inolvidable velada. También valga la literatura. Yo sé que Marcelo no persigue reconocimientos, pero para los que lo queremos y lo admiramos, este es un momento muy especial. Por eso decidí ser breve yo. Y sé que no soy el único que se alegra y se emociona por esto. Así que, querido amigo, felicitaciones. Gracias. Voy a decir una cosa nada más. Siempre quise tocar. En una época estudié bandoneón, hice un curso largo de introducción a la música y después quise seguir bandoneón y era demasiado porque trabajaba de periodista, quería escribir y es un instrumento muy difícil. Para el que no lo sabe, cada tecla tiene un sonido abriendo el bandoneón y otro sonido cerrando y además no están seguidas. De do a re hay que saltar, de re a mi hay que saltar el dedo, hay que aprenderse ese teclado de memoria y viceversa. Y eso llevaba mucho tiempo para llegar a tocar el bandoneón como la gente. Y me quedé con las ganas. Bueno, guitarreaba como medio mundo y tuve muchos amigos músicos en mi vida, pero en este momento tengo 2 amigos músicos. Uno es Francisco Alibrojud, que está acá y estaba tapado, entonces no llegué a verlo y me olvidé que estaba. Y el otro es Eduardo Rey, que ya mencioné, con los cuales hicimos una banda de palabra y música. Y eso ha sido también un renacimiento extraordinario para mí, ¿no? Bueno, en fin, eso, perdón. Bueno. Buenas noches. Yo soy Maxi. Soy uno de los editores de Marcelo, pero vengo en carácter de ultra fan, así que aviso. Marcelo, tápate los oídos porque te voy a elogiar mucho. Hace ya unos cuantos años, una mañana, tomé un taxi en la puerta de la editorial para la que trabajaba. Ahí había ido a buscar unas galeras que me habían encargado corregir, y si bien de la editorial a mi casa había un tramo de no más de 10 minutos por Avenida Independencia, llevaba en el morral un libro que había manoteado temprano de mi biblioteca. No para leerlo, ya lo había releído 2 o 3 veces, sino a modo de talismán. Todos los lectores sabemos que salir a la calle sin un libro trae mala suerte. Como un 20 y pocos años, las conversaciones con los taxistas me intimidaban, así que saqué el libro del morral y me refugié contra la ventanilla. La cuestión es que el chofer no dejó de mirarme por el retrovisor y en el primer semáforo se dio vuelta. Nunca voy a olvidarme de sus ojos exaltados de asombro cuando me dijo: ¿qué? ¿Conoces a Marcelo Cohen? Lo preguntó como si no se lo creyera del todo, como si se hubiera imaginado el único lector de Cohen en el mundo, y de repente descubriera que esa felicidad solitaria era compartida.
Por supuesto, el resto del camino hablamos de los libros de Cohen, qué habíamos leído, qué faltaba leer, cuáles eran nuestros preferidos. Por cierto, el libro que llevaba era El fin de lo mismo, en la sobria edición de Mario Muchnik, el gran editor argentino que murió hace poquito en Madrid y gracias al cual varias de las primeras novelas de Cohen se conseguían por entonces en las librerías argentinas. En la ciudad de Roberto Arlt, estos cruces pasan más seguido de lo que uno se imagina. Tenemos ese privilegio. Pero el encuentro con el taxista me sorprendió porque en esa época mi fascinación por los libros de Cohen eran una contraseña que compartía solo con mi novia y con 3 o 4 amigas y amigos. Lo leíamos como un autor de culto, cosa que por entonces Cohen en parte todavía era. Hacía poco había vuelto a vivir a Buenos Aires. Nos juntábamos a cenar y nos prestábamos sus libros y leíamos alguna entrevista que le habían hecho y la discutíamos mientras descubríamos otros autores y autoras y películas y discos y nos repartíamos entre el estudio y el trabajo y los amores y la política, todo junto, como cuando tenés 20 años y un mundo por descubrir. Pero eran los 90, fines de los 90, años de orfandad y desencanto político, de menemismo, ya conocemos la historia. El futuro, más que una pregunta abierta, era una respuesta desalentadora. Para citarlo, tratábamos de hacernos una vida entre las ruinas del porvenir. No era extraña entonces esa enorme conexión que sentíamos con Cohen. Él escribía libros rarísimos que transcurrían en ciudades imaginarias de paisajes postindustriales. Discutía con su propia generación mientras le hablaba a la nuestra, detallando los males más imperceptibles del neoliberalismo global y las fallas y simulacros de los sistemas democráticos. Consignas políticas como eslóganes publicitarios, malls, monoblogs, barriadas, excluidos, indefinidos sociales, corporaciones y sociedad del espectáculo, panópticos en la playa, tecnobrutos, disparatados grupos insurgentes, un maravilloso festín de la distopía. Algunas cosas podíamos verlas y reconocerlas, otras, traductor de Burroughs y de Ballard a fin de cuentas, nos las estaba anticipando y solo las entenderíamos al cabo de unos años, cuando llegaran a ser manifestaciones de la realidad. Pero contra ese fondo de opresión y densidad, sus personajes inadaptados, voluntariosos a más no poder, a veces cándidos, lúcidos en su confusión, buscaban formas de supervivencia aferrados a sus filosofías inauditas y trataban de hacerse un espacio respirable armando redes con varios otros. Y todo esto escrito en un rioplatense enrarecido y zumbón, que traía una música nueva, en un despliegue de recursos, registros y mezclas que nos dejaban riendo de admiración. Quiero decir, en esa lucha contra el lugar común, en el diagnóstico social y político y la discusión de ideas, de formas de estar en el mundo y de resistencias, en la adicción plena de matices, encontrábamos una pulsión de vida verdaderamente inusitada, abundancia pura, y era esa abundancia la que despertaba y sigue despertando tantas ganas de sentarse a pensar, tanta alegría literaria y entusiasmo. Como lo demuestran la emergencia climática, la apenas superada pandemia y muchas novelas que hay hoy en las librerías, las distopías perdieron su razón de ser. Cohen una vez más se adelantó y abandonó las distopías mucho antes, o más bien las llevó a otra parte, reconvirtiéndolas en algo más amplio y colorido. En 2001, con la publicación de los cuentos de los acuáticos, nos presentó el Delta Panorámico, el ilimitado archipiélago de la imaginación en donde transcurren sus ficciones desde entonces. El ciclo del Delta lo componen 3 libros de relatos, un par de novelas y 3 novelas, 2 de ellas largas, y es tan rico e inabarcable que solo se me ocurre empezar a decir algo con una definición que hizo él mismo. El Delta Panorámico vendría a ser el mundo de las posibilidades de nuestro mundo. La libertad narrativa que Cohen encuentra en el Delta parece infinita, como las mismas islas. Allí combina y practica toda clase de géneros. La invención se desata en un sinfín de historias. El dominio de la narración es prodigioso. El pasado y el futuro se trenzan en un presente que se manifiesta de manera distinta en cada isla, en cada ficción. Como si fuera poco, Cohen se va inventando libro a libro una lengua para narrar el Delta, el deltingo, que los lectores incorporamos naturalmente como un nuevo idioma común. El deltingo incluye sustantivos, verbos y adjetivos, jergas y onomatopeyas, abarca todos los reinos, invierte géneros, nombra invenciones humanas, unidades de medida, expresiones coloquiales, creo que no deja nada fuera.
Mis palabras favoritas son las que pertenecen al mundo natural. Mamelia, telujo, ebalno, gastenia, meimurí. Pocas veces los narradores describen qué son. La magistral condensación poética basta para que despierten en nosotros una cantidad de vocaciones. Soy lector de Cohen desde hace ya más de 25 años y en todo ese tiempo lo recomendé, lo regalé, lo leí en voz alta, lo discutí, lo pensé y lo sigo pensando, contento de tener cada vez respuestas provisorias y soluciones parciales como estas. Y hasta tengo el honor de contarme entre sus editores, es decir, de trabajar para seguir compartiéndolo y ponerlo a disposición de los demás. Conozco coenianos y coenianas de distintas edades, tipos y nacionalidades, lectores profesionales algunos y otros hermosamente diletantes, que se siguen sumando a mis amigos de los 20 y a aquel taxista. Hoy somos un montón, somos la red que se fue tejiendo alrededor de una obra hermosa y estoy seguro de que a todos nos pone enormemente felices este reconocimiento. Felicitaciones, Marcelo, gracias por tu amistad y por tus libros. Bueno, me han emocionado. Bueno, los dejamos libres acá. Yo me voy a sacudir un poco los elogios. Marcelo, ha llegado el momento que te vamos a hacer entrega de la rosa. Bueno, hay que pararse para esto. Marcelito, te queremos mucho. Muchas gracias.